Muy buenas. En este vídeo quisiera hacer para todos los alumnos de álgebra una corta introducción a MATLAB. Es una introducción a MATLAB que voy a realizar sobre el guión de la primera práctica. Así que además de servir para repasar un poco, no quiero entrar en detalle, el guión de esta práctica, también va a servir para aprender los conceptos elementales tanto de álgebra como de computación matemática y en general de computación numérica y de programación. En primer lugar, os quería enseñar qué es álgebra. Álgebra, ahora os quiero enseñar lo que es MATLAB. MATLAB lo podéis ver ahora mismo abierto y maximizado en vuestras pantallas, ¿vale? En el vídeo que estáis viendo, ¿vale? Ahora mismo yo lo tengo maximizado en mi ordenador. ¿Qué es MATLAB? MATLAB es un programa, es una aplicación muy potente que sirve para efectuar cálculo y programación numérica, ¿vale? Además de todo eso, MATLAB es un lenguaje de programación, ¿no? Y si alguno de vosotros ha visto alguna vez Python, que sepáis que el lenguaje MATLAB, tanto en filosofía como en sintaxis, es muy parecido a Python en cuanto a funcionalidades también. Em, con MATLAB se pueden hacer un montón de cosas, ¿no? Y de hecho hay muchos módulos de MATLAB como Simulink que son muy útiles para hacer simulaciones de ingeniería. Pero esto es hoy en día. MATLAB originalmente comenzó o fue creado para realizar cálculos con matrices, realizar cálculos matriciales de forma mucho más sencilla que con lenguajes de programación clásicos. En un lenguaje de programación clásico, siempre operar con matrices y generar matrices y emplear operadores algebraicos es bastante complicado. En C, en Fortran, pero MATLAB provee una interfaz en la que es muy sencillo tanto introducir tablas de datos y matrices en el ordenador como operar con ellos y realizar las operaciones típicas de la álgebra lineal con módulos y funciones muy potentes que el propio MATLAB ya tiene incorporadas. Bueno, vamos a comenzar esta pequeña introducción. Primero os voy a mostrar las partes fundamentales de la ventana de MATLAB, ¿no? Que tenemos aquí en el lado derecho el lado izquierdo de la pantalla. En el lado izquierdo de la pantalla, aquí tenemos una ventanita que se llama Current Folder. Current Folder es el directorio del ordenador del cual MATLAB va a buscar una función, en el que MATLAB va a buscar una función cuando nosotros la vamos a querer ejecutar, la queramos ejecutar desde nuestro ordenador, desde nuestro MATLAB, ¿de acuerdo? Ya vamos a ver lo que son funciones, cómo funcionan, tal y cual. Pero cuando nosotros queramos ejecutar una función, lo que va a hacer MATLAB es buscarla preferentemente dentro de esta carpeta, ¿de acuerdo? La carpeta actual. ¿Dónde se introduce la carpeta actual? Pues el directorio de la carpeta actual, la ruta en el ordenador, se introduce aquí arriba en este cuadro blanco, ¿de acuerdo? Si quisierais cambiar la carpeta actual, entonces tendríais que hacer clic aquí en este botón, Browse Folder, hacéis clic aquí y aquí ya podéis navegar por vuestro ordenador y navegar y buscar la carpeta que vosotros queráis abrir, queráis seleccionar, ¿de acuerdo? Ahora mismo yo de esta carpeta actual no me voy a mover, ¿por qué? Porque es aquí donde tengo yo la función Gauss, ¿vale? Es un archivo tipo .m, es decir, es una función o un script de MATLAB, ya veremos más en detalle qué son estas cosas. Y es una función que a lo largo de la primera práctica queremos ejecutar, ¿no? Por lo tanto, tendremos que tener esta función guardada en nuestro ordenador en local y además tendremos que acceder a la carpeta donde se encuentra esta función a través del current folder, ¿de acuerdo? Bueno, aquí abajo hay una pequeña ventana que no es muy detalle, pero lo que nos muestra aquí son los detalles del archivo que estamos seleccionando, ¿no? Sobre todo si son archivos .m o .mat, que son archivos, son extensiones de archivo propias de MATLAB. Aquí abajo nos indicará qué es lo que contiene, cuál es el contenido de esos archivos de MATLAB. Vale, ¿qué tenemos en el centro? Pues primero abajo, que es más importante. Abajo tenemos
la ventana de comandos de MATLAB. Es quizás la ventana más importante de MATLAB porque es aquí donde nosotros podremos ejecutar comandos, introducir datos y es también donde MATLAB nos va a mostrar los resultados de salida. ¿De acuerdo? Si nosotros queremos imprimir en pantalla resultados de salida, como vamos a ver a continuación, nos lo va a imprimir a través de esta ventana de comandos, ¿vale? ¿Qué tenemos aquí arriba? Pues como podéis ver aquí, lo que tenemos aquí arriba es un pequeño editor. Es un editor de texto, esta ventana es un editor de texto donde podremos editar sobre todo dos cosas. Podremos crear scripts de MATLAB y podremos crear funciones. Primero, ¿qué es un script? Un script en MATLAB y en general en informática es una lista de instrucciones. Es una lista de instrucciones que se ejecutan de forma simultánea, es como un programa. Un programa que tú ejecutas en un ordenador, en una consola virtual y bueno, tenéis un ejemplo aquí justo delante de vuestros ojos, ¿no? Esto es un script al que he llamado práctica1.m, ¿vale? Siempre con extensión .m para los archivos de MATLAB. Y es una secuencia de instrucciones que son las mismas que podéis ver en el guión de la primera práctica, que son las que vamos a ejecutar aquí también. Y otra cosa que podemos editar aquí son funciones, ¿no? Por ejemplo, había dicho antes que Gauss era una función, Gauss.m, lo que voy a hacer es abrirla, voy a hacer doble clic, y se me va a abrir aquí en la ventana de edición, se me va a abrir una segunda pestaña que contiene la función Gauss. Una función en informática es lo mismo que en matemáticas, es una caja negra a la cual nosotros le introducimos un número de inputs y que a cambio nos devuelve un número de outputs, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es esta Gauss? ¿Qué es esta función Gauss que os van a dar en la práctica del miércoles y del jueves? Pues es una función que lo que hace es coger una matriz A, coge un vector de coeficientes B y nos devuelve la solución del sistema a x igual a b obtenida mediante reducción gaussiana, ¿no? Ya habéis aprendido, ya conocéis, ya sabéis cómo hacer reducción gaussiana, ¿no? Lo hemos aprendido, lo aprendemos en esta asignatura, hacemos un montón de ejercicios en clase, etcétera. Pues esto es una función que coge una matriz A, una matriz B y de forma automática te obtiene la solución X, ¿no? Todo ello de forma automatizada. Y sin entrar en detalles, porque no es el objetivo de estas prácticas de MATLAB de aprender en detalle cómo es este lenguaje de programación, qué es lo que hacen las funciones, cómo se trabajan con los datos, etcétera. Simplemente deciros que al fin y al cabo el objetivo de esta función es devolveros un X, que es un vector que contiene las soluciones del sistema que estamos resolviendo, obtenida por eliminación gaussiana, ¿no? Sintaxis de las funciones. Pues siempre indicamos las funciones o siempre definimos funciones mediante la palabra function, evidente. Después indicamos entre corchetes las variables de salida de esa función, símbolo igual, el nombre de la función, que en este caso es Gauss, y a continuación, entre paréntesis, las variables de entrada de la función, ¿no? El último comando es unend, ¿vale? O sea, cuando definimos una función, nosotros definimos la cabecera de la función mediante la palabra function y después definimos también con la palabra end dónde acaba la función y entre medias, entre la cabecera y la palabra end, lo que tenemos aquí, todo esto, es el cuerpo de la función, ¿no? Es el conjunto de instrucciones que se van a ejecutar con los datos de entrada que nosotros le demos a la función cuando nosotros ejecutemos Gauss de A sobre B, ¿no? Y sin entrar en detalle, esto es una función de MATLAB, ¿vale? Sin entrar en mucho detalle de cómo funciona, cómo son los comandos, etcétera, ¿no? La sintaxis, etcétera. Eso no es nuestro objetivo ahora. Vale, pues perfecto. Solamente me queda por mostraros aquí a la derecha el workspace, ¿de acuerdo? El workspace lo que nos muestra es el conjunto de variables, variables en el sentido informático, es decir, de elementos creados en la memoria RAM del ordenador que nosotros creamos durante una sesión de trabajo con MATLAB, ¿no? Por ejemplo, voy a hacer una operación, voy a ejecutar un comando muy sencillo. Voy a crear una variable a la que voy a llamar A y a esa variable le voy a asociar el valor 1,5, ¿no? Y ahora ejecuto este comando, A igual a 1,5. ¿Qué es lo que hace este comando? Lo que hace este comando es crearme una variable que se llama A
y tiene el valor 1,5. Es un número decimal que se guarda en la memoria del ordenador, ¿de acuerdo? Por supuesto, como el objetivo principal de MATLAB es trabajar con matrices, pues también vamos a crear vectores, vamos a poder crear matrices, etcétera. Pero eso lo vamos a ver poco a poco, ¿de acuerdo? Por cierto, unas curiosidades, ¿no? Si queréis borrar la ventana de comandos y queréis limpiarla, queréis dejarla en blanco, escribís CLC, comando CLC y dais a Enter, ¿de acuerdo? Y se borra todo lo que tengáis en la ventana de comandos. Y si queréis borrar todo lo que tengáis en el espacio de trabajo, en el workspace, ejecutáis el comando clear y el workspace se borraría todo lo que hay en el workspace. Bueno, y bueno, por último, también importante, ¿no? Tenemos, por supuesto, como en cualquier programa con interfaz gráfica, en un ordenador, pues aquí arriba en esta cabecera tenemos una serie de menús y de botones con diferentes opciones para trabajar con MATLAB y para ejecutar MATLAB y para trabajar con los datos y para editar el texto. Tenemos aquí diversas pestañas, ¿no? Tenemos aquí una pestaña con ediciones gráficas para representar datos, aunque este va a ser el objetivo de la práctica 2, no de la práctica 1. Aquí podremos ejecutar algunos módulos especiales que tiene MATLAB para diversas aplicaciones. Esta pestaña que era la que tenía desde el comienzo son un conjunto de opciones para la edición de scripts y de funciones. Estos son todo, bueno, esto es el menú de opciones principales, ¿no? Que sirve para crear variables, borrar variables, abrir archivos, eliminar archivos y más cosas, ejecutar Simulink, etcétera, ¿no? Bueno, vamos a lo importante. Vamos a trabajar de forma muy simplificada con el guión de la práctica 1 y según a medida que vayamos ejecutando los diferentes comandos de este script, vamos aprendiendo cómo se trabaja con MATLAB y cómo se hace computación numérica. Voy a ejecutar todos los comandos no de golpe, no quiero ejecutar todo el script de una vez, que es lo que se haría si nosotros hiciéramos clic aquí sobre la flecha verde, ¿no? El botón de Run. Sino que vamos a ejecutarlos uno por uno, de forma que veamos comando por comando qué es lo que va ocurriendo y comentar las ejecuciones, comentar los comandos, ¿no? ¿Cómo hacemos que podamos ejecutar comandos de un script uno por uno? Pues muy sencillo. Vemos aquí dos columnas, ¿verdad? Aquí a la izquierda del script del editor vemos dos columnas. Hay una columna con números que lo que nos indica es el número, el índice, bueno, nos indica el número de cada una de las filas, ¿no? Primera columna, segunda fila, columna, tercera fila. Es un ordinal que nos indica el número de fila. Pero luego aquí a izquierda hay otra columna que tiene como una especie de rayitas negras, ¿veis? Pues ahora, si nosotros con el ratón hacemos clic sobre alguna de esas rayas, como por ejemplo aquí, nos aparece un círculo rojo. Ahora, ¿qué va a pasar cuando nosotros ejecutemos el script? Pues lo que va a pasar es que el script se va a ejecutar solo hasta la línea 5, ¿vale? Se va a pausar en la línea 5 sin ejecutar la línea 5 y todo lo que hay antes de la línea 5 se va a ejecutar, o sea, se ejecutará todo lo que hay hasta la línea 5 sin incluir la línea 5 y cuando lleguemos a la línea 5 la ejecución entra a pausa, ¿de acuerdo? Vamos a probarlo, hacemos clic en Run y efectivamente hemos pausado la ejecución del script justo en la línea 5 sin llegar a ejecutar la línea 5, ¿vale? De acuerdo, ¿qué es lo que hemos ejecutado hasta ahora? Pues un comando que vosotros tendréis que ejecutar siempre obligatoriamente antes de comenzar cualquier práctica, que es el comando format short e. ¿Qué es lo que hace esto? Lo que hace este comando. Pues lo que hace este comando es cambiar el formato con el cual los resultados numéricos de las operaciones que hagamos con MATLAB se muestran sobre la ventana de comandos, ¿no? Por ejemplo, voy a definir yo ahora un número a igual a 5,57, una fracción muy complicada. Este, por ejemplo, ¿no? Short y lo que significa es exponencial corta, ¿no? Lo que hace es mostrarnos los datos, las soluciones como exponenciales, es decir, formato de notación científica, con 4 decimales, que es el formato corto, que se llama en MATLAB, ¿no? Vamos a comparar esto con lo que sería un formato largo o un formato diferente, ¿no? Hay diferentes formatos, podéis verlo en
en las referencias, podéis verlo en la documentación de MATLAB que se encuentra en internet. Vamos a probar otro formato, por ejemplo, el formato long. Y ahora vamos a ejecutar el mismo comando anteriormente. Definimos la misma variable a, va a ser exactamente la misma variable a, pero ahora se nos está mostrando en pantalla con un formato diferente, ¿de acuerdo? Nota importante. El número A se nos está almacenando de la misma forma exactamente en la memoria del ordenador. Lo único que cambia es la forma en la que nosotros lo vemos en pantalla, ¿de acuerdo? ¿Por qué es importante que comencéis las prácticas siempre introduciendo format short i? Pues muy sencillo, porque cuando hagáis los exámenes de las prácticas vais a tener que introducir en unos recuadros una solución numérica, ¿de acuerdo? Esa solución numérica solamente será considerada válida si la introducís en este formato, en el formato exponencial corto. En cualquier otro formato, si introducís la solución en cualquier otro formato, os dará una solución errónea, ¿de acuerdo? Por eso esto es muy importante. Voy a borrar todo, voy a dejarlo como estaba, sin parar la ejecución. Y vamos a seguir adelante. Por cierto, si queréis acceder a la documentación de MATLAB, lo podéis hacer de dos formas. Podéis buscar en internet, en la página web de MathWorks. Lo voy a escribir aquí, mathworks.com. En esta página web podéis encontrar documentación en MATLAB, tanto en inglés como en español o en otros idiomas. Y es una documentación súper completa. Cualquier función propia de MATLAB o cualquier comando va a estar ahí definido. ¿De acuerdo? También, alternativamente, podéis acceder a la documentación de MATLAB desde dentro del propio software MATLAB. Para eso, lo que tenéis que hacer es escribir en la ventana de comandos help, espacio, y ahora introducís aquella función cuya documentación queréis leer o cuya documentación queréis acceder, ¿no? Por ejemplo, format. Esperamos un poco y ahora lo que ocurre es que se nos muestra un documento de ayuda que describe la función format, cómo se utiliza, qué opciones tiene esta opción, qué es lo que hace, etc. Por supuesto, aquí la documentación, si la buscáis a través de la ventana de comandos, la vais a leer en inglés, ¿no? Pero bueno, espero que todo el mundo sepa inglés a estas alturas. Aquí hay un montón de opciones para el formato, ¿no? En función de cómo queréis mostrar los datos en la ventana de comandos, los resultados numéricos y demás. Pero por experiencia os digo que la documentación que vais a encontrar en página web es bastante más completa. También vais a ver ejemplos y demás. MATLAB es un software que está muy bien documentado. En ese sentido es ejemplar, ¿no? A diferencia de tantos otros programas de ordenador. Vale, voy a borrar esto otra vez, dejarlo como estaba y vamos a proseguir. Bien, vamos a pasar a lo siguiente. Es muy importante que aprendamos las diferencias que hay entre realizar cálculo numérico computacionalmente y realizar cálculos de forma analítica, ¿vale? Hay una serie de diferencias que no podemos olvidar nunca. ¿Cuál es la más importante? Pues la más importante es que cuando trabajamos con ordenadores, cuando hacemos cálculos numéricos o cálculos matemáticos con ordenadores, vamos a trabajar siempre con un número un conjunto de números que es finito, ¿de acuerdo? Es decir, voy a ponerme los números reales. En el caso de los números reales podemos decir que es imposible representar cualquier número real con cualquier número de decimales, el que nosotros queramos, de forma exacta en un ordenador. ¿Y esto por qué es? Pues porque las memorias de ordenador son finitas. Si el número de bytes, mejor dicho, de bits, que tenemos reservado en la memoria del ordenador para representar un número, es finito. Todos habéis oído hablar de la expresión ordenador de 32 bits o ordenador de 64 bits, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es a lo que se refiere esa nomenclatura? Pues esa característica, ordenador de 32 bits, ordenador de 64 bits, lo que nos dice es un determinado ordenador, un determinado procesador informático, cuántos bits utiliza para representar un número, ¿vale? Casi todos los ordenadores modernos son de 64 bits. Eso lo que significa es que los ordenadores modernos, para almacenar un número, utilizan exactamente 64 bits de la memoria del ordenador. ¿Y qué es cada bit? Pues cada bit sabéis que es un número que es una cifra que puede ser o bien 0 o bien 1, ¿vale? Por eso decimos que, por eso se llama sistema binario al sistema de representación numérica con el que se trabajan los ordenadores, ¿de acuerdo? Porque se utilizan números
en los cuales cada una de las cifras o bien es un 0 o bien es un 1, ¿no? Nosotros cuando hacemos cálculos a mano, trabajamos con el sistema decimal, que es un sistema donde los números se representan con cifras que van de 0 a 9. Pues en ordenadores se trabaja con cifras de 0 a 1 y eso se llama sistema binario, ¿vale? Y es la base de la computación digital que ha revolucionado, como todos ya sabemos, el mundo, ¿no? Problema, número de bits finitos para representar un número, por lo tanto, es imposible representar cualquier número real en un ordenador de forma exacta. Hay algunos números, por ejemplo, el número 1, ningún problema. Se puede representar de forma exacta en un ordenador, ¿vale? Potencias de 2, ¿vale? Tanto positivas como negativas, se pueden representar sin ningún problema de forma exacta, ¿no? Pero hay muchos números que no se pueden representar de forma exacta, ¿no? Y entonces, lo que hace el ordenador es coger esos números y acercarlos, truncarlos al número real más próximo que sí se puede representar de forma binaria en un ordenador. Y eso nos provoca un error que se llama error de truncamiento. ¿De acuerdo? Es el error resultante de truncar un número real que no tiene representación exacta en la memoria de un ordenador por un número que sí se puede representar con representación exacta en un ordenador. ¿De acuerdo? Esto es especialmente importante en el caso de los números decimales. Los números decimales se almacenan mediante un formato, es un formato normalizado que se llama coma flotante, que cuando veáis informática vais a oír bastante. Coma flotante, ¿vale? O sea, la parte entera y la parte decimal, en resumidas cuentas, ¿no? Otra consecuencia de la aritmética de precisión finita es que no podemos representar todos los números, o sea, es que hay un límite al tamaño del número máximo que podemos representar en un ordenador. Hay un número que es el número máximo que podemos representar en el memoria de un ordenador y números más grandes que ese número no se pueden representar. Y lo mismo pasa por debajo, ¿de acuerdo? En aritmética de precisión finita hay un número mínimo, hay un mínimo, hay una cuota mínima del que sería en este caso el número más pequeño que podemos representar en un ordenador, en el ordenador que estamos trabajando, ¿no? Hay dos instrucciones, hay dos comandos que son realmin y realmax, que lo que hacen es mostrarnos por pantalla cuál es el número más pequeño y el número más grande que podemos almacenar en la memoria de un ordenador mediante representación binaria de 64 bits, ¿de acuerdo? Aquí lo ejecutaríamos, se nos daría que, en primer lugar, el número más pequeño que podemos representar en la memoria del ordenador es el número que tenemos aquí en pantalla, ¿vale? Vemos que es un número minúsculo, ¿no? Que es una potencia de 10 elevado a menos 308. Es insignificante. ¿Y cuál es el mayor número que podemos representar? Pues es un número que igual, es un número enorme con una exponencial de más 308, ¿de acuerdo? Son números bastante grandes. Vale. ¿Qué más? Por supuesto, antes os había dicho que cuando representamos números en ordenadores, si la representación no es exacta, va a haber un error de truncamiento, ¿de acuerdo? Ese error de truncamiento, la implicación que tiene es que va a haber un error, una precisión, que los ordenadores para representar números van a tener una determinada precisión numérica. Esa precisión numérica es la distancia que hay entre dos representaciones binarias consecutivas de un número en el ordenador. Voy a poner un ejemplo con números muy sencillos que no sean binarios, ¿no? ¿Cuál es la precisión entre 1,5 y 1,5001? Pues ahí la precisión sería la diferencia entre 1,5001 y 1,5, que sería 0,001. Es la diferencia que hay entre dos representaciones consecutivas de dos números, ¿no? En un conjunto de números. Pues esto es lo que ocurre en ordenadores, ¿no? Que hay una cierta precisión, que nos va a influenciar mucho la precisión con la que hagamos los cálculos. Hay un comando que se llama EPS, que lo que nos dice es cuál es la precisión, cuál es la precisión, o sea, cuál es la distancia que hay en representación máquina, representación binaria con 64 bits, entre el número 1 y el siguiente número, y el número siguiente que podemos representar en un ordenador que está por encima del 1, ¿vale? El siguiente número que hay por encima del 1 con representación exacta en un ordenador, en nuestro ordenador en nuestro caso. Eso es lo que nos da el comando EPS. Lo ejecutamos y nos da un número que es bastante pequeño, es considerablemente pequeño, porque es una potencia con una exponencial, es un número que tiene una exponencial de menos 16, o sea, es un número que está
Es un número que tiene orden de magnitud menos 16 veces más pequeño que la unidad. Es un número minúsculo, ¿de acuerdo? Esto es lo que significaría, por si algunos no lo estáis entendiendo, esto es lo que significaría esta notación en menos 16. Lo que significa es que nosotros estamos multiplicando, estamos representando un determinado número como el producto de esta parte decimal que se llama mantissa eh, por 10 elevado a 10 menos 16. ¿Vale? Esto es, esto es cómo se escribe un número determinado en un ordenador o cómo nos representa un número determinado un ordenador cuando lo escribimos con formato científico, ¿no? Tenemos la parte decimal que se llama mantissa en informática y luego tenemos aquí la parte exponencial que es el producto de esta parte decimal por 10 elevado a menos 16, ¿no? Es un número que es bastante pequeño, 0,00000, etcétera, ¿no? Bueno, vale, esto es la precisión de coma flotante del ordenador con el que trabajamos en torno al número 1, ¿vale? Em, por supuesto, nosotros equivalentemente podemos ejecutar, aquí lo tenemos, EPS, abro paréntesis, 1, cierro paréntesis, ¿no? Aquí, ¿qué indicaríamos entre paréntesis? Indicaríamos el número en torno al cual queremos comprobar la precisión numérica de nuestro ordenador, ¿vale? ¿Por qué? Porque en coma flotante, que es el formato numérico que usan los ordenadores modernos, cuando trabajamos con números pequeños, la precisión es más grande, o sea, la distancia entre números consecutivos es más pequeña. Pero si trabajamos con números más grandes, la precisión es peor, es decir, hay más distancia entre números consecutivos, ¿no? Por ejemplo, ahora si ejecutamos EPS entre paréntesis 0,01, lo que tenemos ahora es una precisión numérica de nuestro ordenador que es del orden de 10 elevado a menos 18. Es una precisión más pequeña que la que tenemos en torno al número 1, que es del orden de 10 elevado a menos 16. Y en el caso de 100, ejecutando EPS entre paréntesis 100, ¿vale? Todo junto, ¿vale? Importante, todo junto. Aquí lo que tendríamos es una precisión numérica del orden de menos 14. O sea, que en función que trabajemos con números más grandes, tenemos precisiones peores, ¿vale? Tenemos precisiones peores porque hay más distancia entre números consecutivos, ¿vale? ¿Esto qué es lo que nos va a provocar? El hecho de que el conjunto de números con el que se trabaja en un ordenador sea finito y el hecho de que existan errores de truncamiento en las representaciones binarias de los números. Pues la consecuencia más importante es que va a haber errores numéricos cuando hagamos cálculos informáticos. Todo número representado en la memoria de un ordenador va a tener un error de truncamiento asociado. Por lo tanto, cuando hagamos operaciones con números que están truncados, todos los errores de truncamiento se van acumulando y eso nos puede dar lugar a problemas muy importantes que siempre es importante acotar bien, ¿vale? Para que nosotros tengamos un control, tengamos una certeza sobre la precisión del resultado final de los problemas que estemos resolviendo. Esto es un ejemplo de las consecuencias que pueden tener los errores de redondeo, ¿no? Lo que vamos a hacer aquí es definir una matriz de Hilbert, que lo tenéis definido en el guión de la práctica. Vamos a definir una matriz de Hilbert que tiene 5 filas y 5 columnas, o sea, matriz cuadrada de orden 5, ¿no? Para hacer eso, lo que hacemos es ejecutar la función hilb con el número 5 como argumento de entrada de esta función, ¿vale? Alternativamente, lo que podemos hacer en vez de ejecutarlo aquí en el script, lo que podemos hacer es ir a la ventana de comandos, ¿vale? Y escribir a igual a HILB, todo con minúsculas, importante que esté en minúsculas, ¿vale? Porque en MATLAB se distinguen las mayúsculas de las minúsculas y ahora el argumento de entrada de esta función es el número 5, que es el orden de la matriz de Hilbert que nosotros queremos, ¿vale? Nos devuelve la matriz deseada. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a calcular el determinante de esta matriz con un comando que se llama det. Vamos a calcular el determinante de A. Y vemos que es una matriz que tiene un determinante bastante pequeño. Es un determinante que numéricamente se acerca mucho a 0, pero que no llega a ser 0 en el caso de la matriz de Hilbert. Pero sí que es muy pequeño, ¿vale? ¿Qué ocurre cuando trabajamos en MATLAB con matrices cuadradas que tienen determinantes muy pequeños? Pues ocurren muchos problemas, ¿no? Pero todo esto es porque hay alguna fila o hay alguna columna que aproximadamente es combinación lineal del resto, pero no de forma exacta, si no el determinante sería 0, ¿vale?
Y cuando esto ocurre, se dice que la matriz está mal condicionada. Ya profundizaré sobre esto más adelante, ¿no? Y esto va a causar muchos problemas numéricos. Cuando tengamos matrices con determinantes muy cercanos a cero, esto es siempre una gran fuente de problemas numéricos, ¿vale? Cualquier operación que queramos hacer ahora con esta matriz va a tener muchos errores numéricos asociados, ¿no? ¿Por qué? Porque es una matriz que tiene un determinante muy cercano a cero, pero por la falta de precisión numérica del ordenador, pues se van a acumular muchos más errores de los que nosotros quisiéramos. Y ahora cuando calculemos la matriz la inversa de la matriz de A, lo que vamos a tener es una matriz inversa, que no es en absoluto la exacta, ¿vale? Vemos que nos saldría una matriz con unos elementos del orden de 10 elevado a 5, ¿vale? Cuando en realidad los elementos de la inversa de esta matriz, si no recuerdo mal, no tengo la memoria, no tengo el guión de la práctica enfrente, son más pequeños que 10 elevado a 5. Y esto es por los errores numéricos que se producen al operar con matrices que tienen determinantes, cuadradas que tienen determinantes muy cercanos a cero, pero que no llegan a ser cero del todo, por los errores numéricos de truncamiento. Hemos calculado, bueno, recuerdo, para calcular el determinante de una matriz cuadrada en general utilizamos un comando que se llama det, ¿vale? Det en minúsculas, det, entre paréntesis, y entre paréntesis la matriz que nosotros introducimos como argumento de entrada, ¿no? Estaría por salida, nos daría el valor del determinante, como hemos visto. Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues ahora vamos a tratar de calcular el rango de una determinada matriz mediante el uso del determinante y vamos a ver que si usamos matrices que, que están mal condicionadas, sabremos más adelante lo que esto significa, es decir, que tienen determinantes muy parecidos a cero pero que no llegan a cero, entonces el cálculo de rango va a ser bastante problemático por el método del determinante, ¿de acuerdo? Y esto, siempre que hay problemas con el cálculo de rango, significa que usar esa matriz para hacer cualquier tipo de operaciones es muy peligroso. Vamos a ver aquí con un ejemplo. Voy a ejecutar esta función rgn10, que lo que hace es regenerarnos una semilla de números aleatorios, la semilla de generación de números aleatorios del ordenador, ¿vale? Es un comando que lo que hace es regenerar el algoritmo que utiliza el ordenador para generar números aleatorios, ¿vale? Si no ejecutásemos esta función cada vez que quisiéramos generar números aleatorios con un ordenador, lo que ocurriría es que cíclicamente se nos repetirían los mismos números constantemente, ¿vale? Y lo que hace esto es regenerar esa semilla para que cada vez que creemos números aleatorios nuevos se creen desde cero, ¿vale? Y no se repitan entre sí. Normalmente, para generar números aleatorios lo que se utiliza es la hora. Es decir, cuando queremos pedir un número aleatorio de un ordenador, normalmente lo que hace el ordenador es mirar qué hora es con todos los decimales de los segundos y coger algunos decimales en concreto. De toda la lista de decimales de la hora exacta, coger algunos de ellos. No es el método que utiliza normalmente para calcular, no el único, pero es normalmente como calcula números aleatorios un ordenador. Aquí regeneramos la semilla. Aquí lo que hacemos es calcular una matriz al azar, la llamamos A, y es una matriz aleatoria que es de orden 5 y tiene todos sus valores ordenados de 1 a 5, ¿vale? Vamos a ir despacio. ¿Qué es la función rand? La función rand, ¿vale? Cuando en el interior de la función tenemos un único número, ¿vale? Como el número 5, lo que hace es crearnos una matriz aleatoria de orden 5, ¿vale? De orden 5. Y esa matriz va a contener elementos que se van a encontrar entre 0 y 1 y van a tener distribución de probabilidades homogéneas. Es decir, hay la misma probabilidad de que nos toque un número cercano a 0, de que nos toque un número cercano a 1, de que toque un número que está entre el 0 y el 1, ¿vale? Es lo que significa necesidad de probabilidad homogénea, ¿vale? Nos queda una matriz de números entre el 0 y el 1 y luego lo que hacemos nosotros aquí es multiplicar por 5 para que nos quede una matriz A que tiene números aleatorios entre el 0 y el 5, ¿de acuerdo? Ahora vamos a calcular el determinante de esta matriz, ¿vale? Nos sale un determinante que tiene 5, sorpresa. Nos sale un determinante de 5, ¿vale? Que es igual a su orden, ¿vale? En el ejemplo que nosotros hemos creado de matriz aleatoria. Creamos una matriz de Hilbert
de 30 elementos, de orden 30, es decir, de 30 filas por 30 columnas. Y vemos aquí que el determinante de esta matriz es 0, ¿vale? Problema. El determinante de la matriz de Hilbert no debería ser exactamente igual a 0. Es un número muy, muy, muy pequeño, ¿vale? El determinante de la matriz de Hilbert, pero no puede ser 0, nunca llega a 0. ¿Qué es lo que pasa en el ordenador? Lo que pasa en el ordenador es que con una matriz de orden 30, el determinante analítico, el determinante real de esa matriz sería tan pequeño, es una cosa tan pequeña que los ordenadores no pueden calcularlo bien porque quedaría un número que está por debajo del mínimo, del número real mínimo que es representable con notación binaria en la memoria del ordenador. Y por lo tanto lo que hace en este caso MATLAB es devolvernos un 0, ¿vale? Lo cual es un grave problema porque la matriz de Hilbert, el determinante no es igual a 0, su rango va a ser igual a 30, lo que pasa es que el determinante es tan pequeño que numéricamente la matriz de Hilbert B que hemos creado aquí, numéricamente sí que tiene determinante igual a 0 y sí que tiene rango menor que 30. O sea, ya sería una matriz que no podríamos invertir. Pero, y este es uno de los grandes problemas que tiene la computación numérica, y es por lo que hay que coger siempre con mucho cuidado todos los resultados que nos den los ordenadores cuando hagamos cálculos. Hay una función en MATLAB que se llama rank, que lo que hace es calcular el rango de una matriz, pero de forma mucho más estable. ¿Vale? Vamos a ver un ejemplo y ahora explico qué significa eso de más estable. Voy a crear una matriz A de 40 filas y 8 columnas, ¿no? Utilizando la función rand y dos argumentos de entrada, que es uno el número de filas y otro el número de columnas, ¿no? El rango es, como es una matriz aleatoria, pues es imposible que haya filas o que haya columnas que son combinación lineal del resto. Por lo tanto, el rango, no hay discusión, el rango va a ser igual a 8, ¿vale? Que es el máximo rango que puede tener una matriz 40 por 8. Esto no se discute. Ahora, bueno, como hemos ejecutado la función rank, aprovecho para decir que significa que sea mucho más estable. Mucho más estable, lo que quiero decir con esto es que para calcular el rango con este método se requieren de menos operaciones que con el determinante, que mediante el método del determinante, ¿vale? Y esto tiene dos ventajas. Primero, como hay menos operaciones, se tarda mucho menos. Y segunda gran ventaja, como se hacen menos operaciones, hay menos errores, hay menor acumulación de errores de truncamiento a medida que se hacen las operaciones. Y por lo tanto, el resultado final va a ser más similar y va a ser más fiable, más similar al resultado analítico, al resultado cierto, al resultado verdadero de esta operación matemática, que es la que obtendríamos si hiciéramos las operaciones en papel, en vez de hacerlas con un ordenador, ¿de acuerdo? Ahora creamos una matriz 40 por 40 mediante la función rand con argumento de entrada 40, ¿vale? Calculamos su rango, nos da el rango máximo que puede tener, que es el rango 40, ¿no? Ahora lo que hacemos es multiplicar b por a y calcular el rango del resultado y nos sale un rango igual de 8 para el producto de b por a. ¿Tiene sentido? Pues sí. ¿Por qué? Porque hay una propiedad que os he contado en clase y en algunas tutorías que nos dice que, bueno, en clase no, pero en las tutorías seguro. Es una propiedad que nos dice que el rango del producto de matrices siempre es menor o igual que el mínimo entre el rango de una matriz y el rango de otra matriz. El rango de las dos matrices, los rangos de las dos matrices que estamos multiplicando. ¿Qué matriz tiene mínimo rango? Pues tiene la matriz A, que tiene rango igual a 8. Por lo tanto, el producto de A y B no puede tener rango mayor que 8. Como mucho, puede tener rango 8. ¿De acuerdo? Ahora lo que voy a hacer es crear una matriz de Hilbert de orden 12, a la que voy a llamar C. Esa matriz calculo el rango y me sale que el rango es igual a 11. Problema, esto no debería pasar, ¿vale? El rango de una matriz de Hilbert de orden 12 es 12, ¿vale? Pero son errores numéricos que, como vemos, no podemos evitar para matrices que están muy mal condicionadas, ¿no? Que matrices que tienen determinantes que están muy cercanos que son muy cercanos a cero, ¿de acuerdo? Vale, ahora vamos a aprender a utilizar la función Gauss, ¿vale? Que es esta función que os he mostrado antes, que nos dan para la realización de la primera práctica. Primero regeneramos la semilla de números aleatorios, la semilla del generador de números aleatorios.
creamos una matriz A de orden 5 y creamos un vector B también aleatorio que tenga 5 filas y una columna, un vector columna de 5 elementos. Ahora viene la parte importante. Vamos a ejecutar, vamos a resolver el sistema x igual a b mediante reducción gaussiana, mediante el método de eliminación gaussiana que hemos aprendido en clase. Y para eso vamos a aplicar la función Gauss, indicando entre paréntesis los dos argumentos de entrada de esta función, que son la matriz de coeficientes y la matriz de vectores independientes. Y vamos a almacenar el resultado en una variable a la que vamos a llamar sol. Hacemos esto y nos aparece aquí la solución, ¿de acuerdo? La solución calculada numéricamente por el ordenador. Este es el error de la solución, ¿vale? Este vector lo que nos dice es cuánto de exacta, o cuánto de... No hay ningún equivalente en español para accurate, pero aquí lo que diríamos es cuánto de verdadera es o cuánto de precisa es la solución que nos ha devuelto la función Gauss, ¿no? Y lo tenemos aquí, ¿no? Hemos multiplicado A por el vector solución, a ese resultado le hemos restado B. Si la solución sol fuese exacta, entonces esta diferencia sería igual al vector 0, pero por errores de truncamiento numéricos y por errores de cálculo numéricos no nos va a salir un vector igual a 0, sino que nos va a salir un vector diferente de 0. Nos ha salido un vector error, se llama así, vector error, que tiene orden de magnitud de 10 elevado a menos 15. Lo cual es un error bastante pequeño si nosotros si nosotros comparamos este orden de magnitud de 10 elevado a menos 15 con el orden de magnitud de la solución, ¿no? Que lo tenemos aquí en el workspace. Si vemos aquí los números, vemos que el orden de magnitud de las soluciones son del orden de 1, son del orden de 1, ¿vale? Son del orden de la unidad. Están entre 1 y 10, aproximadamente, o entre menos 10 y 10. Por lo tanto, es una solución bastante precisa, ¿no? Porque el error es de 15, tiene 15 órdenes de magnitud menos en base 10 que el vector solución, ¿vale? Por cierto, si hacemos aquí clic sobre la variable sol en el espacio de trabajo, lo que se nos va a abrir aquí es una nueva pestaña en la ventana de MATLAB donde podremos ver con todo detalle los valores numéricos que adopta cada uno de los elementos de este vector, del vector solución, ¿vale? Si yo hiciera clic aquí sobre una matriz, como son por ejemplo la matriz A, pues lo que veríamos aquí sería la matriz A que hemos aleatorizado antes, ¿vale? Lo veríamos aquí en formato exacto, con la representación decimal exacta que tiene la memoria del ordenador. Y podríamos hacer doble clic sobre alguno de los elementos de la matriz, podríamos hacer modificaciones, etcétera, ¿no? Aquí podemos trabajar sobre las matrices, podemos crear matrices nuevas, vectores nuevos, etcétera, ¿no? Bueno, voy a cerrar esta pestaña sin entrar en mucho detalle porque tampoco es que sea muy importante ahora. Lo que vamos a hacer es avanzar a lo largo del programa, ¿de acuerdo? Para seguir con esta práctica. Bueno, ¿qué es lo que hemos hecho aquí? Aquí lo que hemos hecho es calcular la norma del vector error, ¿no? Para calcular normas de vectores en MATLAB, lo que podemos utilizar es una función que se llama norm, N-O-R-M, y entre paréntesis indicaríamos el vector cuya norma queremos calcular. En este caso, lo que hacemos es indicar el vector error, ¿no? Queremos cuantificar la norma del vector error para tener una métrica de cuánto error absoluto estamos cometiendo en la resolución del sistema de ecuaciones lineales anterior, ¿vale? En este sistema de ecuaciones lineales hemos utilizado una matriz de coeficientes que está bien condicionada, ¿vale? Bien condicionada significa que es una matriz que tiene rango completo y además tienen un determinante, ¿vale? Tienen unos determinantes en este caso que son grandes, tienen determinantes grandes, es decir, es una matriz donde las filas y las columnas son claramente linealmente independientes, ¿vale? No hay columnas ni filas que sean aproximadamente combinación lineal del resto, que es lo que pasaría si tuviéramos un determinante de la matriz que no es cero, pero es muy cercano a cero, en cuyo caso, como vimos antes, habría errores numéricos. En este caso, de matrices que están bien condicionadas, donde el rango es completo, o sea, determinante distinto de cero y donde no hay cosas raras, las soluciones
vamos a ser capaces de resolver sistemas de ecuaciones lineales, perdón, con bastante precisión. Pero cuando trabajamos con matrices de coeficientes que están mal condicionadas, ya es otro cantar, ¿vale? Cuando tenemos una matriz que es de rango completo, pero que tiene un determinante, o tiene unos determinantes, si no es cuadrada, si es rectangular, si tiene unos determinantes que son muy cercanos a cero, ya operar con esa matriz nos va a provocar bastantes errores numéricos en un ordenador por culpa de los errores de truncamiento que hay, ¿no?, en las operaciones, si son errores que se van acumulando, etc. Vamos a ver ahora un ejemplo. Voy a definir ahora A como una matriz de Hilbert de orden 10. Hacemos eso, tenemos ahí el resultado. Ahora calculamos el rango de esta matriz. Vale, hasta ahora vamos por buen camino, ¿vale? Aplicamos aplicamos la función rank de cálculo de rango y nos sale que tiene rango 10. Es decir, numéricamente, la matriz de Hilbert de orden 10 que hemos creado tiene rango completo, ¿vale? Que es lo que analíticamente debería salir si hiciéramos este cálculo con lápiz y papel en una hoja, ¿de acuerdo? Por ahora vamos en buen camino. Tiene rango completo. Y entonces, bueno, podríamos pensar, ok, podemos utilizar esta matriz para resolver sistemas de ecuaciones diferenciales sin tener muchos problemas numéricos y vamos a obtener una solución exacta con poco error, bastante precisa. Bueno, vamos a ver que no es así del todo, ¿vale? Vamos a continuar. Regeneramos la semilla de números aleatorios, ¿vale? RGN de 10. Vamos a generar ahora un vector aleatorio B, un vector aleatorio mediante la función run, un vector B que va a tener 10 filas y una columna, ¿vale? 10,1 como argumento central de la función run. Por supuesto, la función run ya sabemos que nos devuelve, os he contado antes, números aleatorios entre 0 y 1 con distribución uniforme, ¿vale? Lo podéis ver aquí sobre la ventana de comandos. Y ahora ya tenemos matriz A, tenemos el vector B, matriz A es una matriz de Hilbert de orden 10. Ahora lo que vamos a hacer es aplicar la función Gauss para calcular la solución del sistema AX igual a B. Y nos sale la siguiente solución, ¿de acuerdo? Fijaos lo que nos sale. Esto no debería salirnos así, porque estamos trabajando siempre con números que están en torno a la unidad, ¿no? Que tienen órdenes de magnitud en torno a la unidad, o a menos 1, ¿de acuerdo? Bueno, en este caso en torno a 1. Y sin embargo nos sale que una solución que es del orden de 10 elevado a 12. Esto es muy raro, ¿no? Aquí ha tenido que pasar algo mal. Bueno, vamos antes a cuantificar el vector error de la solución numérica que hemos obtenido con la función Gauss de este sistema de ecuaciones lineales. Nos sale este vector, a ver si puedo expandir esta ventana para verlo mejor. Bueno, nos sale, estaba yo equivocado, ¿vale? No nos sale un error demasiado grande. Nos sale un error que es un vector error que tiene elementos del orden de 10 elevado a menos 4. ¿Vale? 10 elevado a menos 4. Vamos a calcular la norma para tener una métrica escalar. Vale, tenemos un error de la solución de en torno a 10 elevado a menos 5, que depende de la aplicación, depende del objetivo en el que queramos resolver nuestro sistema de ecuaciones lineales. Pero a lo mejor es un error admisible. A lo mejor es un error admisible considerando que en el vector solución, bueno, nosotros en el vector solución aquí tenemos vectores que son del orden de 10 elevado a menos 12. El error nos ha salido del orden de 10 elevado a menos 5, pero vemos que como la matriz no está tan bien condicionada, como esta matriz de Hilbert no está tan bien condicionada como esta matriz aleatoria A de 5 elementos que habíamos creado antes, ¿vale? ¿Por qué? Porque esta matriz de Hilbert tiene un determinante que es pequeño, que es cercano a 0, pues entonces, como está peor determinada, nos va a dar errores, vamos a tener más errores numéricos empleando esta matriz A de Hilbert para resolver el sistema de ecuaciones lineales que mediante esta matriz A que habíamos aleatorizado antes, que tenía un rango claramente, que era de rango completo claramente, tenía un rango 5 bastante más completo, bastante más evidente que esta matriz A de Hilbert, ¿vale? Matriz de Hilbert es peor condicionada, determinante más cercano de 0, operar con esta matriz nos va a provocar mayores errores numéricos. Hemos resuelto un sistema de ecuaciones y nos ha salido una solución que es aceptable, tiene un error aceptable, pero que es peor, es más error del que hemos obtenido antes con la matriz de coeficientes bien condicionada. Vale, vamos a seguir bajando hacia abajo, ¿vale? Bueno, en este ejemplo anterior. Vale, perdón. Esto lo voy a borrar. Sí.
Esto es una copia de todas estas funciones que he ejecutado aquí arriba, así que esto lo puedo borrar, ¿vale? Porque he copiado el mismo bloque dos veces. Nos queda esto, ¿de acuerdo? Bueno, con esto ya hemos terminado, ¿no? Que es lo que hemos mostrado aquí, que cuando el rango es inestable, ¿vale? Cuando el rango es inestable por las razones que os he dicho antes, porque el determinante es muy pequeño, entonces la solución es un poco menos precisa, o bastante menos precisa, según cómo sea el sistema de ecuaciones lineales. Vale, ahora ¿qué es lo que vamos a ver? Ahora lo que vamos a ver es cómo calcular tiempos de cálculo en MATLAB, ¿de acuerdo? Para calcular los tiempos que tarda MATLAB en calcular un bloque de comandos, se utilizan dos funciones. La función tick lo que hace es poner en marcha el contador, poner en marcha el cronómetro. Y cuando llegamos a TOC, cuando ¿cómo se llama? El pointer, tiene un nombre informático pero no me llega a la cabeza. Cuando el puntero de MATLAB llega a la función TOC y cuando toca el turno de ejecutar la función TOC, lo que hace TOC es parar el cronómetro. Hemos empezado el cronómetro, acabamos el cronómetro y el resultado, lo que esta función TOC nos imprime en la pantalla de la ventana de comandos es cuánto tiempo ha pasado desde tick hasta TOC. Y de esa forma cuantificamos el tiempo que tarda nuestro ordenador en ejecutar todas las funciones que hay entre medias. ¿De acuerdo? Vamos a ver un ejemplo con el determinante que nos va a permitir además ver cómo aumenta el tiempo de cálculo del determinante cuando aumenta el orden de la matriz cuyo determinante estamos calculando. Primero aquí, como siempre, vamos a regenerar la semilla de generador de números aleatorios de nuestro ordenador, ¿vale? Vamos a crear aquí ahora una matriz A de orden 10 formada por 100 filas, 100 columnas, todos números aleatorios entre 0 y 1. Y ahora vamos a calcular el determinante de esta matriz, ¿vale? Y vamos a cronometrar el tiempo que pasa desde que comienza a calcularse el determinante hasta que se nos imprime en pantalla el determinante de la matriz A. Bueno, esperad un momento, hay una cosa que no está saliendo bien, voy a volver a ejecutarlo todo desde el principio. Perdón. Vale, perfecto. Ahora sí que se ha ejecutado todo hasta donde yo quería que se ejecutase, ¿vale? ¿Qué tenemos aquí? Pues tenemos aquí en pantalla que en pantalla aquí no nos aparece el determinante de A calculado en pantalla, ¿vale? ¿Por qué? Porque tomad nota de esto, he ejecutado el comando terminando la línea con punto y coma. En MATLAB, cuando acabamos una línea de un comando con punto y coma, lo que hace ese punto y coma es evitar que el resultado se imprima en pantalla. Si yo hubiese ejecutado el determinante de A sin punto y coma, lo que hace MATLAB, por ejemplo aquí en este ejemplo, lo que hace MATLAB es imprimirnos el resultado en pantalla. Pero si lo hacemos con punto y coma, al final, se nos guarda el resultado aquí en ANDS en la memoria del ordenador, es este número que tenemos aquí, pero no nos muestra el resultado en pantalla. ¿De acuerdo? Bien, ¿cuánto tiempo tarda en calcular este determinante? Pues tarda 0,00806 segundos, tarda 8 milésimas. Vale, es poco tiempo, ¿de acuerdo? Es poco tiempo. Pero vamos a ver cómo crece este tiempo exponencialmente para el cálculo del determinante cuando la matriz tiene un mayor orden, cuando crece el orden de la matriz, ¿no? Regeneramos la semilla de números aleatorios. Creamos una matriz A que va a ser de orden 1000, es decir, va a tener, 100.000 o 10.000, va a tener 10.000 filas y 10.000 columnas, ¿no? Vamos a imprimir aquí en pantalla la matriz, va a tardar un poquito. Y bueno, vamos a esperar. Esperamos. Esperamos. Qué pena que no me ha apuntado ningún chiste que contaros durante esta espera. Bueno, hasta esperar. Vale, por fin. Ok. Aquí lo tenemos, ¿vale? No, perdón. Vale, vamos a calcular el determinante de esta matriz A. Vale, no es este, ¿vale? Esto no es el tiempo.
Entonces, a ver, bueno, veis que tarda bastante en calcular el determinante porque os cuento. El determinante es un operador cuyo número de operaciones aumenta de forma exponencial con el orden de la matriz. No de forma lineal, es decir, calcular el determinante de una matriz de orden 10.000 no es 100 veces más largo en el caso de un determinante de orden 100. No es ese tipo de incremento, sino que es un incremento de tipo exponencial, o sea que el incremento de tiempo entre una matriz más grande y otra más pequeña es mucho mayor, ¿no? Por ejemplo, aquí lo vemos reflejado. Esto era antes con la matriz de tamaño 100%, de orden 100, pero con la matriz de orden 10.000, el determinante ha tardado 24 segundos, 25 segundos en ser calculado, ¿de acuerdo? Por supuesto, ya os conté en clase, pero os repito, usar el método del determinante para invertir matrices en MATLAB, olvidadlo, no funciona, ¿vale? En ordenadores para invertir matrices se utilizan métodos numéricos, como el que yo os he enseñado, de Gauss-Jordan, no es el único, hay más, ¿vale? Hay muchos más. Pero bueno, son todos métodos basados en la revolución gaussiana que son bastante más simples que el método determinante en cuanto que requieren de un número de operaciones muchísimo menor. Por lo tanto, llevan menos tiempo y también son mucho más estables, dan soluciones que tienen menos errores. ¿De acuerdo? Vale, hemos utilizado una función que hemos creado nosotros llamada Gauss para resolver sistemas mediante reducción gaussiana. Pero, como ya sabéis, el método de la reducción gaussiana no es el único para resolver sistemas de ecuaciones lineales. Hay infinidad de métodos, ¿de acuerdo? ¿De qué depende que se pueda usar un método u otro para resolver un sistema? ¿O de qué depende que sea mejor utilizar un método u otro del sistema? Pues eso depende de las propiedades que tiene la matriz de coeficientes A, ¿de acuerdo? Si ya tiene unas propiedades, entonces es mejor utilizar unos métodos que otros. Si ya tiene otras propiedades, pues a lo mejor nos conviene utilizar otro método para resolver ese sistema. Pues bien, MATLAB tiene un operador que facilita mucho la vida para resolver sistemas de operaciones lineales, que es un operador que es el que estoy aquí seleccionando, que es el operador llamado barra invertida. Es un operador que lo que hace es automáticamente coge una matriz de coeficientes, un vector, y lo que hace es un estudio de las propiedades de la matriz de coeficientes con el objetivo de seleccionar de múltiples métodos de resolución internos de MATLAB, utilizar aquel método que vaya a ser más eficiente con esa matriz de coeficientes, o bien por tiempo o bien por precisión. ¿De acuerdo? En este caso lo que hacemos es un ejemplo con dos matrices, con una matriz, perdón, de coeficientes aleatoria y un vector de coeficientes aleatorio. Vamos a resolver mediante reducción gaussiana este sistema, después lo vamos a hacer por el operador barra invertida que tiene MATLAB incorporado, es un operador que es propio de MATLAB, y vamos a ver la diferencia en tiempos que hay entre un método u otro, ¿vale? Voy a ejecutar todas estas líneas de comandos. Vale, ahora Gauss va a tardar bastante, ¿vale? Porque estamos tardando de resolver un sistema que es bastante grande, de mil incógnitas, ¿vale? El tiempo que ha tardado ha sido 8 segundos. 8 segundos y medio para resolver el sistema mediante reducción gaussiana. Ahora vamos a ver cuánto tiempo tardamos si empleamos el operador inteligente barra invertida. Pues la reducción ha sido notable. 15 centésimas de segundo para resolver el sistema frente a los 8 segundos y medio que habíamos empleado anteriormente. Es una reducción de tiempo bastante notable y todo por elegir inteligentemente el algoritmo con el que realizar la resolución de este sistema. ¿De acuerdo? Bueno, ahora vamos a seguir viendo ejemplos en los que tratemos de resolver sistemas que analíticamente en papel son sistemas compatibles determinados, tienen solución y tienen solución única, pero que numéricamente, como las matrices de coeficientes tienen rangos deficientes, son con matrices mal condicionadas, con determinantes muy cercanos a cero, entonces estas matrices nos van a dar resultados, nos van a dar soluciones que son lejos de ser precisas, que son lejos de ser exactas y son lejos de ser fiables, ¿no? Vamos a introducir esta matriz de coeficientes, ¿vale? Esta matriz C de coeficientes, veis aquí la estructura que tiene, ¿no? Veis que tiene aquí una estructura
que se repite periódicamente en las tres últimas filas, ¿vale? Veis que a partir de la segunda fila, cada fila es la anterior trasladada, ¿de acuerdo? Es la anterior, es una traslación de la fila anterior. Y bueno, es una matriz que tiene rango igual a 4. Aquí todas las filas son linealmente independientes al resto de las filas y cada columna es linealmente independiente del resto de columnas, ¿no? No se hace en la memoria, pero yo puedo calcular el rango mediante, perfecto, yo puedo calcular el rango de esta matriz mediante la función rank y me sale que el rango es 4, efectivamente, ¿vale? Y me sale aquí un determinante igual a -1. Bueno, vale. No es un determinante cercano de 0, pero aún así, aun siendo un determinante que no sea un número muy pequeño, ¿vale? Sino que en valor absoluto es 1, tiene 1 de valor absoluto, no tiene un valor absoluto pequeño. Vamos a ver que... Ah, no, perdón, claro, no tiene sentido. Sí, esta matriz, vale, la matriz C, perdón, rectifico, la matriz C evidentemente tiene rango completo, ¿vale? Aquí el rango -1 no tiene discusiones, -1 y no tiene discusiones. Exacto. De hecho, perdón por esto, de hecho, si lo calcularais analíticamente, daría rango -1, ¿vale? O sea, si hicieras el determinante a mano, daría -1 el determinante y sin problemas. Pero ¿qué ocurre? Ahora lo que vamos a hacer es crear una matriz A que sea igual a la matriz C elevada a 7, ¿vale? ¿Qué significa C elevado a 7? ¿Vale? Este símbolo de coma circunfleja hacia arriba, en MATLAB se utiliza para hacer potencias, ¿no? Por ejemplo, yo voy a definir el número A igual a 2. Voy a definir la variable A y le pongo valor igual a 2, ¿vale? Y ahora lo que voy a hacer es elevar A al cuadrado, para lo cual escribo A circunflejo hacia arriba, ¿vale? Coma hacia arriba, ángulo hacia arriba y 2. Y el resultado es 4, ¿no? Que es 2 al cuadrado. Si lo hacemos sobre matrices, lo que nos devuelve este operador es la matriz C elevada a 7. Es decir, el producto de C consigo mismo 7 veces. ¿Vale? C por C por C, por C por C por C por C. Eso sería C al cubo. C a la séptima. Hacemos eso y nos da la siguiente matriz que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Vamos a regenerar, bueno, vamos a ver cuál sería el rango de esta matriz. Vale, ahora el rango nos ha salido igual a 3. Nos sale un rango que es igual a 3. Esta matriz no tiene rango igual a 3, ¿vale? Tiene rango igual a 4. Lo que pasa es que numéricamente el rango es igual a 3, ¿de acuerdo? Es una matriz de esas que se llaman mal condicionadas. Claro, ahora si calculo el determinante de A, lo que me da es un determinante que es muy grande, ¿vale? Es un determinante muy grande, calculado con muy mala precisión y por tanto esta matriz, bueno, no sería fiable para la resolución de sistemas lineales, ¿de acuerdo? No sería apta para resolver sistemas lineales ni para hacer ningún otro tipo de operación. Regeneramos la semilla de números aleatorios, aleatorizamos un vector B de coeficientes de 4 elementos. Bien, ahora lo que hacemos es tratar de calcular la solución mediante el operador barra invertida del sistema AX igual a B, ¿vale? ¿Qué ocurre? Como la matriz, como les dicen aquí, que es casi singular, ya sabéis sabéis lo que es una matriz singular, ¿no? Que tiene determinante igual a 0 y no es invertible. Cercana a singular significa que no llega, o sea, es una matriz que numéricamente es invertible, pero tiene lo que se llama un número de condición muy bajo. Bueno, un número de condición muy alto, ¿vale? O muy bajo, según el número de condición que utilicemos. Y esto lo que significa es que la matriz tiene, aunque no tenga rango 4, no tenga rango 4, analíticamente, numéricamente tiene un rango que es muy parecido a 3, ¿vale? Por errores numéricos en el cálculo del rango. Y por eso nos dice que la matriz está cercana de ser singular, ¿vale? Que numéricamente es como si fuera para el ordenador una matriz singular y como si no se pudiese invertir esa matriz. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Pues que analíticamente, si una matriz de coeficientes no tiene el rango completo, entonces es que cualquier sistema de ecuaciones que construyamos con esta ecuación, con esa matriz, perdón, o bien tiene infinitas soluciones o bien no tiene solución. ¿De acuerdo? Es lo que ocurriría. En este caso, si hacemos la resolución numéricamente,
lo que nos sale es una solución que es única, porque los ordenadores siempre devuelven soluciones únicas, pero muy mala. Es una solución muy poco fiable con muy poca precisión. ¿De acuerdo? De hecho, podemos calcular aquí el error de la solución que nos devuelve y nos da unos errores que son numéricamente bastante grandes. Son del orden de 1, son de orden entre -1 y 1, ¿de acuerdo? Cuando aquí nos da una solución que tiene valores bastante altos, ¿vale? Y nos da un error solución que demasiado altos, ¿vale? Y nos da aquí un error en la solución que, vale, en general esto quiere decirnos que la solución es poco fiable, ¿vale? Y ahora si calculamos la norma ¿vale? Tenemos aquí un error que es igual a 1,6, ¿vale? Con la norma del vector error, que es un error alto para un sistema de ecuaciones lineales. Voy a ver antes un momento cómo era B. Vale, B era un vector, ok. Sí, bueno, es un vector de elementos entre 0 y 1, nos ha dado una solución. Sí, pero bueno, a lo mejor solución inaceptable pongo yo aquí. Bueno, no es que sea inaceptable, ¿vale? Es un error. A ver, voy a recordar cómo era el error. Vale, es un error que es del orden a 10, es del orden de 9 veces, de 10 elevado a más 9 veces más pequeño que la normal del vector de solución, pero bueno, no es óptimo, ¿de acuerdo? No es óptimo. Con matrices bien condicionadas podemos resolver sistemas con precisiones, como hemos visto antes en un ejemplo, precisiones mucho mejores, mucho mejores, ¿vale? Hemos hablado, bueno, acabando esto ya. Hemos hablado antes de matrices bien condicionadas, mal condicionadas, de número de condición. Ahora voy a definir qué es esto de número de condición. No voy a entrar en. Esto lo vamos a ver en clase en álgebra en el tema. Me parece que es en el tema 6 o en el tema 5. No recuerdo muy bien qué tema era. Vamos a ver el número de condición en clase, pero no vamos a entrar ahora no voy a entrar ahora en detalles de cómo se define el número de condición. Simplemente voy a decir lo que es el número de condición. Es un número que nos dice cuánto se parece una matriz a una matriz singular. ¿De acuerdo? Cuando más se parezca una matriz singular, entonces más pequeño va a ser su determinante y por lo tanto más problemas numéricos nos va a dar esa matriz a la hora de tratar de resolver sistemas de ecuaciones lineales. ¿Vale? Vamos a poner aquí un ejemplo. Voy a crear una matriz B que tenga como primera fila la fila 1, 1 y como segunda fila va a tener la fila 1 y el elemento 1,001, ¿vale? Ves que la segunda fila es aproximadamente igual a la primera, ¿vale? La segunda fila es casi lo mismo que la primera, solo que uno de los elementos tiene un valor ligeramente diferente, ligeramente más pequeño. Esta matriz se parece mucho a la matriz B igual a 1, 1, 1, 1, ¿vale? Que es una matriz que, bueno, es singular, ¿no? Si yo calculo ahora el determinante de B, nos da 0, ¿vale? Determinante igual a 0. Es una matriz que es de rango igual a 1, evidentemente, ¿vale? Ahora, vamos a definir esta matriz. Y por cierto, no he explicado cómo se definen matrices en MATLAB. Vale, pues para cuando queremos definir una matriz en MATLAB, se define con los elementos de esa matriz siempre entre corchetes, ¿de acuerdo? Y ahora, para separar una fila, las diferentes filas de la matriz, utilizamos el símbolo punto y coma, ¿no? Y de punto y coma, lo que vamos escribiendo son los diferentes números que forman los elementos de cada fila de la matriz separados por un espacio, ¿no? Por ejemplo, si es la matriz P 1, 1, 1, 1,001, la primera fila entre corchetes es la fila 1, espacio 1, ahora pondríamos el punto y coma, y después del punto y coma, la segunda fila, escribimos la segunda fila. Punto y coma aquí en matrices es como si fuera un salto de fila. Y ahora la segunda fila va a ser el vector 1, 1, las comas se introducen en MATLAB siempre como puntos, no como comas, sino como puntos, 1,001 para los decimales, ¿vale? Cerramos corchetes para terminar de definir nuestra matriz. Enter y se nos imprime en pantalla la matriz que nosotros hemos introducido, ¿de acuerdo?
Vamos a ver cómo es el método, el número de condición de esta matriz. Vale, es bastante grande. Es un número de condición de 4 por 10 elevado a 3, o sea, de 4000. 4002 en este caso, ¿vale? El número de condición, cuanto más grande es, peor. Número de condición grande significa que la matriz está peor condicionada y por lo tanto nos va a dar más errores numéricos a la hora de resolver sistemas de ecuaciones lineales, ¿vale? La inversa del número de condición se llama rcont, ¿vale? Y se calcula mediante la función rcont. Rcont es más que la inversa del número de condición, ¿vale? Y como es la inversa, en el caso de rcont, cuando más pequeño sea rcont, entonces peor condicionada es la matriz. Cuando más grande es rcont, mejor condicionada es esta matriz. Por cierto, se me olvida decir que el número de condición es siempre un número que está entre 1 e infinito, ¿de acuerdo? Una matriz con número de condición igual a 1 es una matriz que está perfectamente condicionada, ¿vale? Todas las matrices ortogonales cumplen esta condición, tienen un número de condición igual a 1, ¿vale? Son las matrices ideales para trabajar desde el punto de vista numérico, las que menos errores nos van a dar. En cambio, números de condición muy grandes significa que son matrices precondicionadas que nos van a dar más problemas, más errores, ¿no? Bueno, vamos a aplicar el número de condición a un sistema que hemos resuelto anteriormente con esta matriz C, ¿vale? Lo tenemos aquí, la misma matriz C que habíamos definido antes. La vamos a elevar al cubo, ¿vale? Tenemos esta matriz A de coeficientes que, bueno, podemos ver que es una matriz que está mal condicionada. Vamos a ver cómo es el rango de A. Vale, numéricamente el rango de A es 3, ¿vale? Numéricamente, porque analíticamente esta matriz tiene rango igual a 4, determinante distinto de 0, ¿vale? Lo que vamos a hacer ahora es definir un vector de coeficientes que sea igual a la suma de las columnas de A. Voy a sumar las columnas de A mediante un operador que se llama sum y el resultado es un vector B igual a la suma de las columnas de A. Y por supuesto, ¿cuál sería la solución exacta de un sistema AX igual a B cuando B es igual a la suma de las columnas de A? Pues sería igual a un vector solución con coeficientes 1, 1, 1, 1, todo unos, ¿vale? Eso es algo que os recomiendo que penséis un poco por qué ocurre así, ¿vale? Esta es la solución exacta del sistema, pero vamos a ver que la solución numérica, como la matriz está mal condicionada, no va a ser igual a esta solución exacta, sino que nos va a dar el siguiente número. Primero, cuando empleamos el operador barra invertida, nos va a dar este aviso. Nos dice que la matriz está es closed singular, ¿vale? O sea, que está cercana de ser singular, porque tiene un número de condición que es muy grande, o tiene una R de condición muy pequeña, equivalentemente, ¿vale? Es una matriz muy mal condicionada. Y nos da una solución final que tiene bastante error, ¿vale? Es una solución que está muy lejos de la solución exacta, ¿no? Vamos a calcular el vector error, nos da este vector error que tenemos aquí en pantalla, ¿vale? Y ahora lo que vamos a hacer aquí, bueno, el número de condición de A, por supuesto que es muy grande, es el orden de más 18, que es una locura, es una auténtica locura, ¿vale? Una matriz con un error, un número de condición de este orden no se puede utilizar para nada, numéricamente, ¿vale? Bueno, ahora ya para terminar esta clase lo que vamos a aprender es a realizar otro tipo de operaciones en MATLAB, que son las llamadas operaciones simbólicas. ¿Qué es una operación simbólica? Pues es una operación simbólica o un cálculo simbólico con ordenador. Es un tipo de operaciones diferentes de las numéricas, ¿vale? Son operaciones que el ordenador realiza de forma simbólica, es decir, igual que nosotros haríamos en lápiz y papel. ¿Cuál es la gran ventaja del cálculo simbólico? Pues que todos los problemas que había anteriormente de representación binaria, de errores de truncamiento, de errores numéricos de cálculo, con el cálculo simbólico estos errores no existen. Esa es la gran ventaja del cálculo simbólico, que nos quitamos de encima el problema de los errores de truncamiento, de los errores de cálculo numérico. Ahora bien, ¿cuál es el inconveniente del cálculo simbólico? Que es muchísimo, muchísimo, muchísimo más lento que el numérico, mucho más lento. Y si quisiéramos hacer operaciones muy complicadas con cálculo simbólico, salvo que el ordenador tenga la capacidad de potencia y de memoria suficiente, es imposible hacerlo simbólicamente. No tenemos más remedio que hacerlo de forma numérica. Vamos a hacer un ejemplo de cálculo simbólico en MATLAB para también ver cómo son los comandos de MATLAB que nos permiten hacer el cálculo simbólico.
Primero voy a definir, voy a crear una variable a la que voy a llamar a, que sea igual al logaritmo del número 2, ¿vale? La función logaritmo, L o G, minúsculas, sirve para realizar el logaritmo en base exponencial, o sea, el logaritmo neperiano, ¿vale? Este es el logaritmo del número 2, almacenamos el resultado en la variable a y nos da un resultado de 6,9 exponente menos 1. Por supuesto, el, el logaritmo en base 2 de a es un número que tiene muchísimos decimales. Yo incluso me atrevería a decir que es un número irracional, ¿vale? Pero, claro, en un ordenador no podemos representar infinitos números decimales, sino que solo podemos representar un número truncado de una cantidad truncada de dígitos decimales, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esta representación numérica del número a en la memoria del ordenador no es exacta. Sin embargo, si ahora nosotros definimos simbólicamente el logaritmo de a, ¿vale? Mediante esta notación, nosotros podemos crear una variable c simbólica, no numérica, sino simbólica, en la cual podamos representar el logaritmo de a de manera exacta, ¿no? Primero vamos a aprender a qué utilizar un comando que se llama sim, S-Y-M, perdón. Sim lo que sirve es una función que lo que sirve es transformar una variable numérica, como la variable anterior, en una nueva variable que vamos a llamar b, que es una variable simbólica, ¿vale? Ahora la representación simbólica que veis aquí es fraccionaria, lo que tenemos aquí es una fracción, ¿vale? Y como ya no tenemos errores de truncamiento, ya no vamos a tener errores de truncamiento con representaciones simbólicas, podremos hacer operaciones con variables simbólicas sin temor a los errores de truncamiento, ¿vale? Ahora aquí lo que hacemos aquí en este comando, en el comando c igual al logaritmo de sim2, aquí lo que hacemos es convertir el número 2, que es un número entero, convertirlo a una representación simbólica, llevar la representación simbólica en la memoria del ordenador, ¿vale? Se nos va a crear aquí arriba una variable, aquí está, se nos va a crear una variable simbólica, SYM, variable simbólica en la memoria del ordenador, que almacene el número 2, ¿vale? Y ahora cuando calculemos el logaritmo de 2, que vamos a tener una variable, lo que vamos a tener es una variable c de salida que va a ser no numérica sino simbólica. ¿A qué va a ser igual c? C va a ser igual a logaritmo de 2. Se almacena de esta manera, de forma simbólica, en la memoria del ordenador, ¿no? Si yo hago aquí en el workspace si hacemos aquí clic ahora en la variable c, en el workspace, lo que nos aparece es que c es igual al logaritmo de 2, ¿vale? Ya no tenemos definido c de forma numérica, es decir, como un número truncado, sino como el logaritmo de 2. Y de esta forma podemos hacer operaciones exactas, con números exactos en un ordenador, con operaciones simbólicas. Si ahora quisiéramos convertir la variable simbólica c en una variable estándar de 64 bits, en una variable de coma flotante de 64 bits, que es como por defecto se almacenan números decimales en un ordenador, lo que haríamos es aplicar la variable double con argumento de entrada el número simbólico c, ¿vale? El resultado, lo que nos devuelve esa función es un número d, que es la representación en coma flotante de 64 bits del número simbólico c, ¿vale? Que es el logaritmo de 2, pero calculado de manera numérica, ¿no? 6,9135 exponente menos 1. Ahora, ¿qué vamos a hacer para terminar para casi terminar este ejemplo? Lo que vamos a hacer es aplicar el cálculo simbólico para calcular el determinante de una matriz mal condicionada de manera exacta, ¿vale? Vamos a partir de esa matriz C que habíamos definido antes, ¿no? La elevamos al cubo para obtener una matriz que es mal condicionada, ¿vale? Es una matriz que aunque tiene determinante distinto de 0, numéricamente su determinante es prácticamente 0 y tiene un rango igual a 3, ¿vale? ¿Cuál es el determinante numérico de esta matriz? Pues es un determinante que es de 1,7 exponente más 3, ¿vale? Nos sale es un determinante mucho mayor que 0, ¿vale? Pero podemos calcular el determinante de esta matriz de manera exacta si en vez de utilizar la matriz numérica utilizamos una matriz simbólica. Vamos a convertir la matriz A en una matriz simbólica mediante el operador sim, ¿vale? Mediante la función sim. Y el resultado de esta conversión lo almacenamos en la variable simbólica AS. Tenemos ya aquí nuestra variable simbólica. Calculamos el rango de la nueva matriz simbólica, nos da un rango igual a 4
y nos da un determinante igual a -1, que es el determinante que de verdad nos tiene que salir. Es el determinante verdadero que tiene esta matriz, ¿vale? Fijaos que cuando calculamos el determinante de forma estándar, como la matriz está tan mal condicionada, nos da un determinante que es una locura, ¿vale? Nos da un determinante mucho mayor que -1, varios órdenes de magnitud por encima de -1. ¿Vale? Pues más ejemplos, ¿vale? De cálculo simbólico del determinante, para que veamos las diferencias tanto de tiempo como de precisión. Vamos a aleatorizar una matriz A de 100 filas y 100 columnas, orden 100. Numéricamente, el determinante se calcula en 3 milésimas, ¿vale? Muy poco tiempo. Pero ahora lo que vamos a hacer es almacenar, bueno, vamos a convertir la matriz que hemos creado antes en una matriz simbólica. Vamos a almacenar esa matriz simbólica en AS. Y ahora vamos a calcular el determinante de la matriz simbólica AS. Y vamos a comparar el tiempo con el cálculo numérico. Esperamos. Espera. Ya ha terminado. 38 segundos que ha terminado en calcular el determinante de forma simbólica. Sí, el cálculo va a ser exacto, como vamos a ver ahora, pero el cálculo simbólico para hacer operaciones de gran tamaño es totalmente inviable. Es totalmente inútil, no sirve para nada, ¿no? Numéricamente, el determinante de la matriz A nos había salido del orden de +24, ¿vale? Un determinante bastante grande. Vemos aquí también bueno, vemos ahora aquí, vale, el D1 es el determinante calculado, es el valor del determinante calculado numéricamente. D2 es el valor simbólico, lo vamos a imprimir aquí en pantalla, aquí lo tenemos, ¿vale? Es el valor simbólico del determinante calculado numéricamente. Vemos que es un número enorme, ¿de acuerdo? Este es el determinante exacto de la matriz A, calculado de forma simbólica. Pero ¿qué ocurre ahora si lo convertimos a formato double? Pues si lo convertimos a formato double, lo que ocurre es que al convertir este número simbólico en un número, un número almacenado en la memoria del ordenador mediante un número finito de bits, mediante 64 bits en coma flotante, se nos produce un error de truncamiento, que es la razón por la cual el número resultante ya no va a ser 3,9 no sé qué, sino que va a ser igual a este número que tenemos aquí arriba, 4,3544 exponente más 24. ¿Vale? Que es un número notablemente diferente a este número que tenemos aquí en formato simbólico. Por cierto, ahora estoy viendo que este número tiene un número de decimales muchísimo mayor que tiene un número de decimales muchísimo mayor que 24, lo cual es la prueba, una vez más, es la prueba de que hacer el cálculo determinante exacto de esta matriz numéricamente es inútil, nos da un valor del orden de 10 elevado a más 24, cuando en realidad el determinante de esta matriz tiene un orden muchísimo mayor. ¿Cuál es el problema? Que nosotros en la memoria del ordenador no tenemos forma humana de almacenar este número con 64 bits. Matemáticamente es imposible, ¿de acuerdo? Y bueno, ya está. Con esto terminamos esta introducción a MATLAB. Espero que os haya resultado de interés, ¿no? Sobre todo, no solo para comprender los conceptos básicos de la utilización de este programa, sino también para comprender los fundamentos elementales del cálculo numérico y de la resolución de problemas algebraicos en ordenadores, ¿no? Todos estos conceptos de truncamientos, de comas flotantes, de números de condición, son de grandísima importancia en el cálculo numérico y nunca se pueden olvidar, ya que matrices mal condicionadas o datos mal condicionados en un ordenador nos dan soluciones
que, bueno, de las que a primera vista nos podemos fiar porque tenemos en la mente la idea de que un ordenador nunca se equivoca, pero la realidad es que un ordenador, sí, cuando hace los cálculos muy velozmente, pero introducen siempre unos errores numéricos en la solución que a veces pueden ser despreciables, pero otras veces pueden ser eh, totalmente, totalmente injustificables, pueden ser totalmente inválidos, pueden hacer que la solución sea totalmente, sea una basura, ¿no? Para entendernos. Y ya está, con esto terminamos este vídeo y nos vemos en el